En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, que Cristo ya vive en mí. Alzalas más arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean. Alzalas más arriba, que todos vean, que Cristo ya vive en mí. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, que Cristo ya vive en mí. Alzalas más arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean. Alzalas más arriba, que todos vean, que Cristo ya vive. La única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelo tener, oh Jesús. Porque en ti me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza Que anhelo tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Y hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo, en todo tiempo te alabaré. Te alabamos, Señor. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. las virtudes de aquel que nos llamó a su luz.
nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Así pueden estar ocupando sus lugares. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, si en verdad le quisieres tener. Al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Esperando doctor celestial, te hallarás en su sangre también. medicina que cure tu mal. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Joven fuera que huyó del
a tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Aquí me voy a estar viniendo a entonar. Estamos aquí para adorar, porque realmente con el objetivo que venimos, adorar a Dios con todo nuestro corazón. Estamos aquí para adorar. Mis manos comienzo a levantar. Mis cargas comienzo a soltar, porque tú y yo estamos aquí para adorar. Estamos aquí para adorar, adórale. Mis manos comienzo a levantar. Mis cargas comienzo a soltar, porque tú y yo estamos aquí para adorar. Adórale y comienza a alabar. Adórale y comienza a cantar. Adórale y comienza a declarar que Dios lo hará, porque estamos aquí para adorar. Si empezamos a adorar, este lugar tiembla. Si empezamos a cantar, recibiremos nuevas fuerzas, y con fuerzas nuevas comenzamos a declarar que Dios lo hará, porque estamos aquí para adórale y comienza a alabar. Adórale y comienza a cantar. Adórale y comienza a declarar que Dios lo hará, porque estamos aquí para estamos aquí para adorar. Mis manos comienzo a levantar. Mis cargas comienzo a soltar, porque tú y yo estamos aquí para adorar. Estamos aquí para adorar. Mis manos comienzo a levantar. Mis cargas comienzo a soltar, porque tú y yo estamos aquí para adórale y comienza a alabar. Adórale y comienza a cantar. Adórale y comienza a declarar que Dios lo hará, porque estamos aquí para adorar. Si empezamos a adorar, este lugar tiembla.
Si empezamos a cantar, recibiremos nueva fuerza. Y con fuerzas nuevas comenzamos a declarar que Dios lo hará. Porque estamos aquí para adorar. Porque estamos aquí para adorar. Porque estamos aquí para adorar. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde pueda descansar? ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para soberano creador? En luz inalcanzable tú estás. Formaste todo con tu voz. El universo en tus manos está. ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar? ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar? ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para en piedras vivas? En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres su gloria mostrar. Edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, Tu hogar. En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres su gloria mostrar. edificados en la piedra angular, Somos tu iglesia, tu hogar. Somos tu iglesia, tu hogar. Vamos a construir una habitación
puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. En piedras vivas escogiste habitar. En débiles hombres tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular. Somos tu iglesia, tu hogar. En piedras vivas escogiste habitar. En débiles hombres tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular. Somos tu iglesia, tu hogar. Tu iglesia, tu Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en un pasaje de la Biblia conocido, en Mateo capítulo 3, versículo 8. Mateo capítulo 3, versículo 8. Es el Evangelio de Mateo capítulo 3, el versículo 8. Es un versículo muy pequeñito, tiene 7 palabras nada más. ¿Cómo dice, hermanos? Leanlo por favor. Amén. Vamos a orar. Padre mío, en este momento, en el nombre precioso de Jesús, mi Señor amado, te ruego que tu palabra bendita llegue a nuestro corazón, a nuestra vida, y que podamos hacer lo que el versículo dice en según el caso de cada uno. Señor, glorifícate. Te ruego a ti, bendito Espíritu Santo, que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, que trates desde adentro de nuestra ser, Señor, y el nombre del Señor sea grandemente glorificado. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Sabe que todas las cosas tienen su fruto. Los árboles tienen su fruto. Una casa tiene su fruto. Un carro tiene su fruto. Y las personas tienen su fruto de diferente manera. Según la actitud de cada quien, tiene su fruto. Y en este pasaje bíblico vemos a Juan el Bautista, que está diciéndole a la gente: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La razón por la que decía Juan el Bautista esto, porque vio los fariseos y los saduceos, dos tipos de doctrinas diferentes, y que venían a bautizarse. Los fariseos
tenían un punto de vista diferente a los saduceos. Y estos, dice la Biblia en el versículo 7, dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque la característica de una víbora es huir cuando lo ve usted con un palo, con una piedra. No se va a acercar a morderle. Le sacará la lengua, pero no se va a acercar a morderle. Una vez nosotros íbamos a un ejido allá entre la sierra a predicar. Íbamos en una camioneta y cruzó una serpiente de cascabel. Y el chofer dijo, vamos a pisarla. Y yo me dio miedo porque dije, pues no sea que se vaya a regresar la víbora o vaya a hacer algo. Estábamos entre el monte por allá y se le ocurrió al hermano pararse para pisar la víbora. Pero nunca logró pisarla. Era grande, larga, gruesa, pero no logró pisarla. Y como él se bajó, pues yo también me armé de valor y aventé una piedra grande hacia el monte, y yo pensando que a lo mejor le podía pegar y nada, hermanos. Para cuando acordé, ya venía la víbora de regreso. Y me dio temor a mí, ¿verdad?, de ver que venía de regreso con mucha velocidad, ¿verdad? Y no, pues mejor nos fuimos, ¿verdad? Porque digo, no vale más, no, ¿para qué esperar que suceda algo aquí, ¿verdad? Porque hasta el otro le había aventado piedras que hasta había perdido ya la sonajita esa que traen, ya no la traía, ¿verdad? Ya nomás venía enojada, ¿verdad? Pero huyen a veces las serpientes, o las personas también de la serpiente. Nosotros quisimos correr, pero las serpientes huyen del calor, del fuego, de ver que alguien las quiere atrapar o matar. En este caso vemos que los fariseos y los saduceos, oyendo lo que Juan el Bautista estaba diciendo, querían también escapar de ese juicio que decía Juan el Bautista. Y les dice, bueno, ¿quién les enseñó a ustedes que así como están, pueden ustedes venir y bautizarse? Por eso Juan les dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces los frutos son el resultado de una vida que ha sido cambiada. Si se ve inmediatamente una persona que ha sido cambiada, lo notan los vecinos, lo notan la misma familia, se da cuenta que en verdad cambió por los frutos. Les decía a los hermanos que están recibiendo el curso prebautismal que en las minas de carbón, los mineros movían a las mulas a base de malas palabras. Y les decían palabras y cuantas cosas insultantes a las pobres mulas, aunque pues las mulas no tenían diccionario, ni sabían la etimología de las palabras, ni nada por el estilo. No sabían si eran palabras ofensivas o eran amables, o no sabían, ¿verdad? Pero los mineros les lanzaban esas palabras para que caminaran y trabajaran, y a base de ellos movían a las mulas. Pero llegó un evangelista al área de las minas y se puso a predicar al aire libre, y se convirtieron los mineros.
Los mineros llegaron y entregaron su vida a Jesucristo. Sus vidas fueron transformadas, cambiadas. Abandonaron las bebidas alcohólicas, los cigarros, el cine, el baile. Abandonaron todo eso y se consagraron de lleno a la vida cristiana. Sus palabras fueron cambiadas de tal manera que cuando querían mover las mulas no se movían, porque las mulas estaban esperando las malas palabras y ya no trabajaban igual, ya no se movían, ¿verdad? Porque esperaban que los mineros nuevamente las trataran igual. Porque el fruto del arrepentimiento es ese: cambian las personas, son transformadas las personas. Y Juan el Bautista advirtió a los que les oían: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 26 de los Hechos, versículo 20, cuando dirige su mensaje al rey Agripa, y les dice al rey Agripa que los judíos y los gentiles era necesario que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Los gentiles y los judíos. O sea, no había un privilegio para los judíos, porque había sido el linaje de Abraham, porque eran de Isaac, porque eran de Jacob. No por eso tenían una influencia sobre no arrepentirse y tener un acceso directo a la presencia de Dios solamente por ser del linaje que eran, sino había una necesidad de arrepentirse también entre los judíos. Y Pablo les dice al rey Agripa que los judíos y los gentiles deben arrepentirse y se deben a convertir a Dios, haciendo obras, le dice Pablo en el Hechos 26:20, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es algo parecido como dijo Juan el Bautista: obras dignas de arrepentimiento, dijo Pablo, y Juan dice frutos dignos de arrepentimiento. Es importante esta parte, el arrepentimiento. Y solamente a una persona puede hacer que la gente se arrepienta. Y esa persona que conmueve, que trata de la parte interna del ser humano, se llama el Espíritu Santo. Solamente Él puede hacer que una persona sea redarguida y sea movida a caminar, a entregar su vida a Jesucristo. De otra manera, no hay ese arrepentimiento genuino, porque el Espíritu Santo redarguye el interior de la persona, de tal manera que hay gente que va pasando por los templos y va al baile, va al cine, y antes de formarse en la fila del cine siente algo en su corazón y se regresa de estando en la fila ahí y viene a los pies de Cristo. No es otra cosa sino el Espíritu Santo que conmueve, que toca el corazón de las personas. Esto lo tuve por experiencia yo en una campaña evangelística que tuve en Agualeguas. El templo todavía no se terminaba de construir, entonces se hicieron los cultos a un lado. Y pasó un joven, yo lo vi que pasó. Y esa ocasión, él mismo testificó, porque pasó al frente a testificar en ese mismo momento, después de haber entregado su vida a Cristo. Y él mismo dijo: yo no tenía intenciones de estar aquí. Yo tenía intenciones de ir al cine. Y ya estaba ahí en la fila del cine.
pero algo sentí cuando pasé por aquí, pero caminé de todas maneras y me formé, pero estando ahí, algo me hizo y me inquietó y me trajo aquí. Y hoy, dijo, porque en otras veces ya había estado aquí, dijo, pero había pasado solamente por no hacer quedar mal al hermano o a la hermana que me empujaba a ir al altar. Pero esta vez, dije, yo pasé por mi propia voluntad. El Señor toca las vidas, toca los corazones. Y es el Espíritu Santo que hace que el corazón de la gente se arrepienta. El arrepentimiento da como resultado un verdadero aborrecimiento hacia el pecado. Hacia el pecado. Primero, el fruto del arrepentimiento bíblico auténtico en nuestra vida es un verdadero aborrecimiento por el pecado. Cuando no hay ese genuino arrepentimiento, la persona empieza nuevamente a sentir atracción, deleite hacia las cosas que antes hacía. Entonces, si no aborrece el pecado como pecado y no meramente aborrecimiento por sus consecuencias, la cual la separación de Dios en el infierno, este aborrecimiento no es contra este o aquel pecado, sino aborrecimiento por todo lo que se llame pecado. Por todo lo que se llame pecado. Y particularmente por la raíz misma del pecado de la obstinación. En Ezequiel capítulo 14, versículo 6, la palabra bendita del Señor dice, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. ¿Y qué debemos hacer? Debemos hacerlo con un aborrecimiento por ello y un desprecio hacia la maldad y hacia el pecado. Si no hay eso, hermanos, quiere decir que todavía tiene cierta inclinación hacia lo malo. Dios anhela que el arrepentimiento sea sincero, sea genuino. El arrepentimiento da como resultado un gran pesar santo por haber pecado contra Dios, por haberle ofendido. Puede una persona no haber cometido ningún delito grave, no haber matado a nadie, no haber robado, no haber cometido ningún fraude y cumplir exactamente con las horas de trabajo que le impone su patrón y no sentirse mal porque estoy cumpliendo con mi trabajo en el horario que me solicitan, no tengo de qué arrepentirme por ese lado tampoco. Pero aún así, el hecho de haber nacido en este mundo, poseemos una naturaleza pecaminosa que necesitamos arrepentirnos, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza pecaminosa, aunque usted no quiera, lo inclina a pensar, a mirar, a oír cosas que no le agradan a Dios. Entonces, el fruto del arrepentimiento auténtico es una gran tristeza por haber pecado contra Dios. Por haber pecado contra Dios. Y sabe que el pecado, hermanos, agrava a las personas, enferma a las personas. El pecado, hermanos, quita la paz a las personas.
El pecado hace que las personas envejezcan prematuramente. El pecado hace todo ello. El salmista David, en su experiencia, cuando escribe el Salmo 32, el salmista dice: mientras callé. Dice el salmista: se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Dice: porque se agravó sobre mí tu mano. Se convirtió mi verdor en sequedades de verano. Es decir, la jovialidad de David iba menguando. Hasta los huesos sentía David que se le estaban secando. El apóstol Pablo trata un asunto en la iglesia de Corinto. Y él quiere que la iglesia, los involucrados en la iglesia de Corinto, de alguna manera sean afectados por su palabra y que se conviertan, que salgan de la situación en la que están. Y Pablo les escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 9 y 10, donde dice el apóstol Pablo: fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y esa gran tristeza que produce es el pesar por haber despreciado a un Dios perfecto, a un Dios santo, un Dios misericordioso, por haberse rebelado contra la autoridad divina y por haber sido indiferentes a su palabra y a su majestad. Es ese toque que hace la presencia de Dios en la vida de las personas, que se caracteriza y que se vuelca en una reacción en el hombre que lo lleva a hacer algo. No se queda estático, inmóvil, sino hay una reacción. Y hay, en el caso de la Biblia, hay varios personajes que hicieron varias cosas. Por ejemplo, en Judas, la reacción por haber ofendido a Dios fue suicidarse. En el caso de Pedro, la reacción por haber ofendido a Dios fue llorar amargamente. Dos reacciones diferentes. Cuando la persona no sabe de qué manera llegar a los pies de Cristo, la única salida que se le presenta y que le sopla al oído y el enemigo le dice es quitarse la vida. Quitarse la vida. Porque la Biblia dice en Mateo 26:75, dice el escritor de Mateo: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y dice la Biblia: y saliendo fuera, lloró amargamente. Un gran pesar como este es la que causa que nosotros lloremos ante la presencia de Dios. Un gran pesar como este fue el que también en la experiencia de David, él pudo tener al ser confrontado ante su pecado, ante sus hechos, cuando aquel profeta fue y le habló y le dijo que él era ese hombre. Y dice la Biblia que David también se postró y lloró, gritando, clamando al Señor en el Salmo 51, diciendo: ten piedad de mí, oh Dios,
conforme a la multitud de tus piedades, conforme a tus misericordias, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Sabe que hay personas que jamás se van a arrepentir? Jamás. Algunos se arrepienten de haberse arrepentido. Y algunos no saben qué es arrepentimiento. Algunos confunden sentir remordimiento, sienten remordimiento y hacen algo por Dios. Siente remordimiento y dice, voy al culto. Siente remordimiento y agarra la Biblia y empieza a leer. Siente remordimiento y le da un folleto a una persona. Siente remordimiento y eso es lo que hace. Apagar un poquito, amortiguar un poquito el remordimiento. Siente remordimiento y abraza a su hijo, abraza a su esposa, abraza al vecino, abraza al que se le ponga enfrente porque siente remordimiento. Saluda y sonríe y cuánto, pero es el remordimiento. Pero no cambia, no hay cambio alguno. No hay arrepentimiento. David, en su experiencia del Salmo 51, en el versículo 3 y 4 dice, porque yo reconozco, dijo a David, yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, dijo David, contra ti. Solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Porque cuando usted peca contra Dios. Aun cuando usted dice en su pensamiento algo contra alguien, usted, aunque está diciéndole, ofendiendo a una persona en la mente, en el espíritu, usted está ofendiendo a Dios también. Y necesita arrepentirse de eso. Porque se acumula el pecado, va acumulando, va amontonando el pecado hasta que se convierte en un gran fargo, en un gran costal, en una montaña de pecado que no lo ha desalojado y necesita arrepentirse. Si usted no ha sentido alguna vez ese dolor profundo por haber pecado contra Dios, usted no se ha arrepentido. Porque el fruto del arrepentimiento auténtico es el que nos causa que volvamos a golpear el cuerpo de Cristo con nuestros pecados. Porque Isaías 53 dice, molido fue por nuestros pecados. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Molido fue por nuestros pecados. ¿Por qué volver otra vez a tomar el látigo? Hermanos, no. Nuestros pecados tienen mucho que ver en la muerte de Cristo. Y Pablo aconseja en Gálatas 5:24 que crucifiquemos la carne con sus pasiones y deseos, que la crucifiquemos y que sigamos adorando, sirviendo a Dios, adorando y sirviendo a nuestro Cristo. Hermanos, el arrepentimiento da como resultado la confesión de los pecados. Hay quienes no quieren desalojar sus pecados, no quieren decirlos. La única manera de expresarlos y echarlos fuera es ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, he pecado contra ti, Señor. He pecado contra ti. Fue lo que analizó, lo que dijo el hijo pródigo. Vio que no había comida para él y el apetito que traía era enorme. No sé si le había bajado la presión y le dio un apetito enorme, o se le subió la presión y le dio un apetito enorme. No sé qué le pasaría, pero
tenía tanta hambre y quería comerse las algarrobas de los cerdos, de los puercos, de los marranos, y quería pelear por ellas quizás, quería comerlos. Se le hacían tan sabrosos, y la característica de aquellos animalitos como comen hace que las personas en ese estado como está, se le haga más delicioso lo que comen, ¿verdad? Y él en ese estado dijo, bueno, pero ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen la mesa ahí donde se sientan con toda libertad y comen? Y yo aquí, siendo el hijo del dueño, del patrón, estoy tratando de comer una de esas algarrobas que se le han entregado a los puercos. Y luego pensó, dijo, bueno, me voy a levantar, voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado. Es decir, se arrepintió, lo analizó. Pero no consiste el arrepentimiento solamente en quedarse allí al lado de los puercos, sino eso necesita acción, necesita moverse. No solamente lo estaba pensando, ideando lo que iba a decir, necesitaba algo más. Salir de esa situación en que estaba, encaminarse hacia la casa de su padre y decir exactamente lo que había pensado. Si no se hubiera salido de ese lugar, ahí estuviera todavía el hijo pródigo. Pero salió, se encaminó, se fue a la casa. Y dice la Biblia que a lo lejos vio su padre que venía él y corrió y lo abrazó, lo besó. Porque esa es la naturaleza de un padre. Dice el Señor, como el padre se compadece de los hijos, Jehová se compadece de los que le temen. Y fue movido a misericordia el padre de familia. Y lo restituyó a la familia, porque el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dijo exactamente lo que había pensado. Dijo, ya no me hagas, ya no quiero ser llamado tu hijo. No lo merezco, no soy digno. Quiero que me trates como a uno de sus trabajadores. Dame órdenes, dame un horario de trabajo. Aplícame las normas de trabajo. Y entonces dijo, no. El padre lo amó y dijo, vayan, este hijo lo voy a restituir. Vayan y hagan fiesta, porque ha regresado. Hermanos, cuando nosotros guardamos el pecado y no lo expresamos, cometemos una gran falta, un gran error. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es decir, que tiene que haber el fruto de confesar y no esconder nada. Y casi siempre la naturaleza humana es negar. Dijo el salmista, ¿quién podrá entender sus propios errores? Yo miro los de otro y claramente y se me graban y hago un historial de los errores de otro. Pero cuando se trata de los míos, dijo el salmista, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y dijo el salmista, líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Porque hay errores que están ahí, que somos con esa naturaleza de negar directa o indirectamente nuestros pecados, y también tenemos esa naturaleza de restarles importancia o justificarlos. Hay quienes los justifican porque el doctor dijo. No, es que el doctor dijo, mira, para que
se agrave la anemia, tómate unas 2 cervecitas en cada comida. O mira, le recomendó una vez, tal vez ya les dije hace muchos años, de aquel doctor que le dijo a aquella mujer que no podía tener hijos, le dijo: no te preocupes, busca medicina o busca una persona. Y la persona pues buscó otra persona, ¿verdad? Y fue el grave error porque el médico le dijo que lo hiciera, ¿verdad? Y por eso, y sí hubo hijos, sí hubo un hijo, ¿verdad?, de la persona esa, pero cometió un pecado, ¿verdad? Cometió adulterio. Y no se podía justificar, aunque el médico haya dicho y le haya extendido la receta y todo lo que quiera y le haya puesto el sello del consultorio, no se podía justificar. Era pecado, y el pecado, hermanos, dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Es la muerte. Por eso el Espíritu Santo trabaja efectivamente, activamente en nuestras vidas y obra en nuestra alma y saca a luz nuestros pecados, y tenemos que reconocerlos delante de Dios. Es el Espíritu Santo quien saca a luz el pecado. Y si el arrepentimiento genuino está obrando en nuestro corazón, encontraremos alivio cuando confesamos nuestros pecados y los confesamos delante de Dios. El salmista se envejeció, dijo: se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Cuando confesamos nuestros pecados de todo corazón, es lo único que puede darnos paz. Es lo único, hermanos. No hay paz para el impío, dice la palabra del Señor. La confesión y el arrepentimiento forman parte de la oración constante. Todo cristiano, cuando reclama la promesa de 1 de Juan 1:9 ante el trono de la gracia, debe confesar sus pecados. La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es la única persona que puede limpiarnos. Lamentablemente a veces queremos, hermanos, a través de la religión, que ser exentos del pecado. Queremos ser exentos del pecado a través de la religión. La religión no puede limpiar a ninguna persona de ningún pecado. Usted puede tener todas las versiones de la Biblia en su casa, y por tener todas las versiones de la Biblia en su casa no le va a limpiar del pecado. Usted puede tener las versiones más antiguas, la Biblia del Oso y la Nácar Colunga y otras más antiguas versiones, y por eso tendrá un tesoro ahí nada más, pero no le podrá limpiar de pecado. Porque se necesita el arrepentimiento. El arrepentimiento da como resultado un verdadero regreso a Cristo. El fruto del arrepentimiento verdadero es volverse del pecado hacia Dios, regresarse de donde estaba. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino. O sea, si no lo deja, no hay arrepentimiento. Si no lo deja. Por eso la exhortación bíblica: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es decir, Dios es tan misericordioso,
tan generoso, tan bondadoso, que extiende, despliega su amor para perdonarnos cuando acudimos a su presencia arrepentidos de nuestros pecados. Tal es el cambio de rumbo que Dios requiere, se verá en el hecho de que el pecador arrepentido haga caso a la palabra de Dios. La Biblia constantemente nos exhorta a que no caigamos en los diferentes pecados. En 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Y en 1 Corintios 10:14 dice, huid de la idolatría. Y en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 10 y 11 dice, huid del amor al dinero. Y en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22 dice, huye también de las pasiones juveniles. Entonces, hermanos, es necesario el arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino. En Efesios capítulo 4, versículo 24, la Biblia nos dice que debemos poner en práctica las escrituras que nos hablan, que nos enseñan. Y dice Efesios 4:24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Debemos, hermanos, vestirnos de ese nuevo hombre. Y ese nuevo hombre se da inmediatamente cuando una persona se arrepiente, y no solamente se arrepiente, sino que también se convierte. Se convierte. Porque una persona puede arrepentirse, ¿verdad? Pero no se convierte. No se convierte. Y es necesario las dos cosas, que se arrepienta y se convierta. Si no hay arrepentimiento, no habrá conversión. No puede haber una cosa sin otra. Si se arrepiente, tiene que convertirse. Arrepentimiento es bajarse o salirse del camino donde va, y convertirse es regresarse del camino donde va o bajarse del carro donde va y regresarse. Ese es convertirse. Si una persona está arrepentida pero no está convertida, entonces va todavía en el viaje, pero no se ha convertido y necesita arrepentirse. Dice en Tito capítulo 3 versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Cuán importante es entonces que consideremos bien, hermanos, el arrepentimiento, y que nos arrepintamos de haber ofendido a Dios. Arrepentirse no solamente es en el caso de los que no conocen a Cristo o no conocen a Dios, sino como creyentes hay cosas de las que tenemos que arrepentirnos. Y algunas veces hay cosas de que decimos y que después tenemos que arrepentirnos de haberlas dicho. O hay cosas que vemos y tenemos que arrepentirnos de haberlas visto o de haber escuchado. Entonces necesitamos el arrepentimiento, no solamente entre los inconversos, sino también entre los cristianos. ¿Habrá algo en nosotros de lo que tengamos que arrepentirnos? Sí, hay. Todos los días pecamos, todos los días pecamos. Ofendemos. Quisiéramos agarrar del cuello al que va muy despacito adelante porque no se mueve, o quisiéramos gritarle que se mueva, ¿verdad? Y hacemos cosas que no agradan a Dios, que no le agradan a Dios. Entonces, todo eso nos lleva a que necesitamos arrepentirnos. Y Dios espera de nosotros
que vivamos una vida santa, limpia, agradable, delante de tus ojos. El salmista en el Salmo 25, versículos 4 y 5, dijo el salmista: encamina en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Dios espera de nosotros que vivamos una vida agradable, que permitamos que Él nos guíe, que Él nos enseñe, que Él nos ayude en nuestras relaciones sociales, en nuestro trato con los demás y en nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos viviendo nuestro caminar cristiano? ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Cómo llevamos nuestra vida? ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿De qué manera nos conducimos en esta tierra? ¿Cómo lo hacemos? Puede ser que a veces una persona inconversa puede ser más justa que nosotros, pero no está justificada, pero puede ser justa. Sin que esté justificada puede ser justa, porque puede hacer negocios justos, honestos. Pero una persona justificada debe hacer mejor su conducta, su característica debe ser mejor todavía. Decía un poema que don Justo era tan justo que no sabía perdonar. Y se enojó tanto, dice el poema, cuando don Justo murió y fue a las puertas del país celestial y se encontró con la persona con la que no quería perdonar. Y se molestó porque ¿cómo era posible que aquella persona estuviera en el cielo? O sea, si decía don Justo, pero si fuera posible que yo autorizara la entrada, yo no lo dejaría entrar, decía don Justo, ¿verdad? Entonces a veces actuamos mal cuando queremos decir, bueno, este no merece ni siquiera una oreja entrar al cielo. Pero no somos nosotros los que dictaminamos o determinamos quién es o quién no, sino solamente lo que se refleja en la persona sobre el arrepentimiento y la conversión. Eso es lo que dictamina, porque se ve, los frutos se ven. Por eso podemos identificar las plantas, los árboles y decir este es un naranjo, este es un durazno, este es un papayo, este es esto, porque se identifica por los frutos. Una persona que ha bebido alcohol se identifica por el olor. Es el fruto que despide. Bueno, este está bien alcoholizado, este está encervezado, este está enmarihuanado, este está, en fin, ¿verdad? Se identifica por el fruto, ¿verdad? Por el olor que da, ¿verdad? Entonces, usted no tiene problemas para discernir, porque no se necesita ahí en ese caso el Espíritu Santo para que le diga en qué circunstancias está aquella persona. No se necesita el discernimiento, porque salta a la vista, al oído, al olfato, salta lo que hay en la persona, ¿verdad? Entonces, pero en el cuestión del arrepentimiento también, la persona da fruto de haberse arrepentido, de haberse convertido. Le contaba a los hermanos que aquel hombre que vendía leche, no vendía leche genuina, le echaba agua. Y cuando repartía la leche, pues iba la leche mezclada con agua. Pero luego este hombre conoce a Cristo como Salvador y cambia su manera de actuar, y entonces ya no le echó agua a la leche. Vendía la leche genuina, la leche pura, y la llevaba a sus clientes, y los clientes empezaron a notar el cambio en la leche y le dijeron, oiga, compró nuevas vacas, ¿verdad? Tiene nuevas vacas, porque oiga, la leche ahora está buenísima, ¿verdad? Dijo, no, dice, las vacas son las mismas, no son nuevas, sino
el que ha cambiado soy yo. Porque se nota inmediatamente el cambio en las personas. Y que hasta los amigos suyos le dicen, oye, ya no te ves igual, ya cambiaste completamente, ¿verdad? Porque se identifica a la persona inmediatamente. Fue lo que sucedió con Pedro. El apóstol Pedro lo identificaron cuando fue siguiendo a Jesús de lejos y estaba en el patio. 3 personas lo identificaron, que era de ellos, que andaba con ellos y que hablaba y vestía como ellos. Así que cambió completamente. Después en el libro de los Hechos nuevamente reconocen los que oían el mensaje de Pedro, dijeron verdaderamente estos han estado con Jesús. Por eso hablan así, porque han estado con Jesús. Y dice el libro de los Hechos, y reconocían que habían estado con Jesús. ¿Verdad? Porque la persona cambia. Y ese es el arrepentimiento, la conversión que sucede, hermanos, en las personas. Habrá algo en esta tarde que hay en nuestras vidas y que tengamos que desalojar de nuestro ser, de nuestro espíritu, de nuestra alma y exteriorizarlo y darlo a conocer a Dios. ¿Habrá algo, hermanos? ¿O usted es de los que dicen yo no tengo nada de qué arrepentirme? No tengo nada de qué decir al Señor. Pues al decirlo ya tiene un costal lleno de pecado, ¿verdad? Porque pretendemos justificarnos sin tener a Cristo, ¿verdad? Cristo es el que justifica a las personas. Por eso sin Cristo no hay paz, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no hay santidad, sin Cristo no hay entrada al cielo, sin Cristo, hermanos, no se puede disfrutar en esta tierra de la paz y las bendiciones y un adelanto de lo que es el cielo. Le pido que se ponga de pie, hermanos, para orar a Dios. Vamos a orar al Señor, hermanos. Vamos a acercarnos al Señor. Dígale, Señor, no necesito de ti, Señor. Necesito de tu presencia. Necesito que me ayudes constantemente, diariamente. Necesito, Señor.